Radio Andújar, 92.9 FM. Pues como les decimos, segundo día ya de tener la oportunidad, en principio, de no tener que hablar del toque de queda, pero venimos insistiendo en que el que haya decaído el estado de alarma no significa que la pandemia se haya acabado, ni siquiera se ha frenado, y vamos a ver pues qué es lo que ocurre en las próximas semanas. Les decíamos que tanto las autoridades sanitarias como la vida política está pendiente un poco de saber cómo va a ser este poco a poco el acercarse a la nueva normalidad. Y de ello queremos hablar también con nuestra máxima autoridad, Paco Huertas, alcalde de Andújar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paqui. Bueno, estábamos esperando este momento y a la vez creo yo que temiéndolo, ¿o no? Bueno, yo quisiera empezar como he empezado muchas veces, ¿no? Queda un día menos, ¿no? De esta situación tan extraña que vivimos, ¿no? Y la verdad es que cada vez que hemos tenido fases de desescalada, pues la hemos afrontado con muchísima incertidumbre, ¿no? Y la verdad es que estamos en unos momentos en los que, fíjate, en Andújar siguen incrementándose poquito a poco los contagios en los últimos días y sin embargo, bueno, pues pasamos a una libertad controlada, pero una libertad importante con respecto a lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Entonces volvemos a tener una situación en la que la responsabilidad individual, pues me temo que va a ser clave, ¿no? En cualquier caso, pues tenemos que confiar también en la autoridad sanitaria y en los diversos gobiernos, y si dan este paso, me imagino que es porque podemos darlo, ¿no? Entonces tampoco podemos vivir con miedo y simplemente de lo que se trata es de intentar cumplir las restricciones que aún siguen en marcha y ser prudentes, ¿no? Ser prudentes, el uso de la mascarilla sigue siendo fundamental, la higiene de manos sigue siendo fundamental, mantener las distancias sigue siendo fundamental, la ventilación en los espacios cerrados va a seguir siendo fundamental. Pero no obstante, bueno, la vida continúa y evidentemente, pues, si las autoridades entienden que tenemos que dar pasos hacia adelante, pues vamos a hacerlo con sentido común, como sabemos hacerlo en Andújar. Claro. Una cosa es evidente, que las desescaladas que hemos estado viviendo a lo largo de este año de pandemia es muy diferente a esta, que se acaba un estado de alarma, con lo que eso significa de mucho peso de responsabilidad para las autonomías, ¿no? Sí, para las autonomías que tienen la responsabilidad de gestionar la crisis directamente, pero vuelvo a insistir en lo mismo. Yo creo que al margen de lo que regule la autonomía, la clave sigue estando en la responsabilidad individual, ¿no? Por ejemplo, tenemos otra circunstancia diferencial, que es que va aumentando el ritmo de vacunación y que eso evidentemente hace que tengamos mucha población protegida. Las personas mayores pues están prácticamente vacunadas, eran las personas que más sufrían las consecuencias del COVID y estamos en una situación diferente, ¿no? Pero aún así yo sigo teniendo en la cabeza que lo que tenemos que hacer es pues evitar situaciones de riesgo, ¿no? Evitar concentraciones con personas con las que habitualmente no estamos en espacios cerrados durante mucho tiempo. Y bueno, lo que te he dicho anteriormente, no cumplir las restricciones y vamos a cruzar los dedos y vamos a esperar que salga bien. De eso justamente se trata. También otra de las cosas de las que hemos hablado con usted a lo largo de este año es la incertidumbre que ha habido con el seguimiento que se ha hecho semanalmente por el Comité Provincial, cambiando las normas. Había que adaptarse constantemente a lo que nos llegaba desde el BOJA. Eso requería un trabajo incansable desde los ayuntamientos. ¿Ahora entramos en una fase diferente o seguimos prácticamente igual, aunque sin estado de alarma? Bueno, pues seguimos igual, ¿no? Porque desde la semana pasada, el jueves prácticamente, que empezaron a publicarse normativas, pues hemos tenido que ver cómo afectaba eso a los diferentes sectores y trasladarlo a las personas del ayuntamiento que después interactúan con la sociedad, ¿no? Mientras tengamos reglas que tengamos que cumplir, pues seguimos haciendo ese trabajo de desmenuzar cada vez que sale el BOJA y ver cómo influye y cómo afecta a la ciudad de Andújar, ¿no? Lo diferencial también de esta situación, yo sigo pensando que es la fatiga pandémica que tenemos ya todos, ¿no? Porque resulta agotador, ¿no? Tener que estar interpretando semanalmente normativas, y yo supongo que es una situación a la que se enfrentan también el resto de colectivos, los baristas,
los que tienen salas de ceremonia, el transporte público, las instalaciones deportivas, porque genera una situación un tanto esquizofrénica, ¿no? Porque un día puede haber 50, al día siguiente puede haber 40, al día siguiente 70, entonces eso genera una situación de cansancio, pero no tenemos más remedio que intentar adaptarnos en cada momento al cumplimiento de la norma para seguir el criterio que establecen las autoridades. Es lo único que nos queda, pero sí que es cierto que empezamos a estar ya un poco cansados, ¿no? de tanto cambio de normativa que va cambiando casi semanalmente, y a veces pues no sabe uno a qué atenerse, ¿no? Esa conversación la tenemos habitualmente sobre todo con los que tienen establecimientos comerciales, de hostelería y de restauración, en el que cada vez que sale una norma pues tenemos que estar en permanente contacto, e incluso algunas veces interpretando la norma, porque sí que algunas veces pues se produce duplicidad o se producen sin sentido o contradicciones que tenemos que dilucidar y aplicar de la forma más sensata posible. No sé si ustedes lo han notado, nosotros desde la radio sí que lo hacemos, porque son muchas las personas que nos piden información. Hay mucha confusión, hay mucha gente que está un poco uniendo el final del decreto de estado de alarma con el final de toda normativa. Es como que ahora ya cada uno puede hacer lo que quiera. Ha sonado el que ya no hay toque de queda, que no hay ninguna norma. No es así. Sigue en vigor, por ejemplo, el uso de la mascarilla, que es absolutamente fundamental, y ahora básicamente las comunidades autónomas lo que van a estar, en el caso de Andalucía, es aplicando normas de limitación de aforo en las distintas actividades, establecimiento de medidas de seguridad que vienen en la publicación del último BOJA, donde se ha concretado por actividad cada una de las circunstancias que deben cumplirse. Y también el hecho de que en el caso de municipios de más de 5.000 habitantes, cuando se superen los 1.000 casos por cada 100.000, pues se puede establecer el confinamiento perimetral, ¿no? Esperemos que Andújar pues no tenga que afrontar esa situación. Siempre algunas veces hemos estado cerca, pero nunca hemos superado esa cifra, y yo tengo la esperanza de que vamos a seguir haciendo las cosas bien, porque al fin y al cabo, si uno revisa las cifras de nuestra localidad, aunque nos han afectado las diferentes olas, pero siempre hemos mantenido una información de contagios por cada 100.000, una incidencia pues bastante controlada con respecto a otras localidades que en un momento dado se han desbordado, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el sentido común de la gente de Andújar. No hay nada más que echar la vista atrás y acordarnos de la romería, ¿no? Que podía haber sido un descontrol y se desarrolló con cierta normalidad, ¿no? Aún teniendo en cuenta, bueno, pues que se producirían aglomeraciones de personas en casas particulares, algunas cuestiones inevitables, ¿no? Que probablemente tenga su incidencia en el incremento de incidencia de estos días, ¿no? Pero a pesar de todo, si miramos el contexto general, la población de Andújar se ha sabido comportar siempre con responsabilidad y con sentido común, y vamos a seguir haciéndolo así, sabiendo además que cada día que pasa pues queda un día menos, que conforme vaya avanzando la vacunación habrá menos riesgo de contagio, y que estamos un día más cerca de una cierta ya normalidad. Entiendo, por lo tanto, que el ayuntamiento va a seguir, por ejemplo, con el tema de las desinfecciones y de las acciones que ha estado llevando a cabo hasta ahora. Sí, por supuesto, vamos a seguir manteniendo el dispositivo de desinfección en los colegios, en las calles. Vamos a seguir manteniendo los protocolos de seguridad en la atención en el ayuntamiento, relajándolos también un poquito en función de la normativa, que permite un mayor margen, tanto en eventos deportivos como en eventos culturales, pero mientras sigan existiendo normas aplicables, pues vamos a aplicarlas escrupulosamente, ¿no? Y yo creo que también eso genera pues al resto de la población pues una sensación de que hay que seguir teniendo precauciones, ¿no? Si el ayuntamiento, que es la administración más cercana, pues va orientando y va indicando cómo se transponen esas normas de otras administraciones a la localidad, pues también estamos contribuyendo a trasladar la idea de que esto no se ha acabado y que tenemos que seguir mirando la página web del ayuntamiento, el Facebook, y estar al día de las limitaciones para que podamos salir de esto cuanto antes.
Han estado ustedes, el Pleno también se ha hecho eco de ello, reivindicando este dinero que de alguna manera el Ayuntamiento ha sacado de las arcas municipales para llevar acciones en torno a la pandemia que no le correspondía, un dinero que tenía que haber venido de fuera, que ustedes han reclamado y que les ha llegado o no. Todavía no, todavía no. Seguimos ante la expectativa de que en cualquier momento, pues, el resto de administraciones tendrá que dar un impulso a los ayuntamientos para de alguna manera contribuir a todo gasto extraordinario que ha tenido la administración local, que muchos de ellos pasan desapercibidos, pero que están ahí, ¿no? Simplemente, por ejemplo, el control de puertas en el ayuntamiento que hace que tengamos que entrar de uno en uno, pues nos ha obligado a tener a 3, 4 personas en la puerta del ayuntamiento controlando el acceso, ¿no? Y así, pues imagínate, casi en todas las instalaciones municipales, las mediciones de temperatura, los dispositivos extraordinarios en los colegios, el reforzamiento del dispositivo de limpieza en la calle. Son un montón de gastos ocultos que algunas veces pasan desapercibidos, pero que evidentemente lastra y condiciona el presupuesto municipal para el desarrollo de otras políticas de las que pueda beneficiarse la población de Andújar, ¿no? Nosotros estamos haciendo el trabajo consiste en reclamar, en hacerlo además con el apoyo del resto de la corporación, y vamos a seguir insistiendo tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España que en algún momento de esta pandemia pues tiene que ser el momento de los ayuntamientos. Alcalde, ¿hay alguna ruta especial que se ha planteado en el equipo de gobierno a raíz de este decaimiento ya del estado de alarma? ¿Algo que se planifique ya a partir de esta semana? Sí, bueno, ya llevamos trabajando desde la semana pasada en una revisión a fondo del presupuesto, porque evidentemente ya estamos mirando a septiembre, a la organización de determinados eventos que se concentran en el mes de septiembre, que todos conocéis, como Anducab, la Feria de Septiembre, la Feria Multisectorial, y esta semana pues precisamente estamos haciendo ese análisis presupuestario de un presupuesto que ya dijimos en su día que era un presupuesto dinámico, y estamos empezando una ronda de contactos con las personas y los agentes sociales y sectores empresariales que tienen que ver con la organización de esos eventos, para decidir ya, porque tenemos que hacerlo ya, cómo afrontar el mes de septiembre, ¿no? Entonces estamos precisamente en ese proceso, y probablemente en el próximo pleno pues tendrá que haber ya modificaciones de crédito para intentar adaptar el presupuesto municipal a estas nuevas circunstancias. Tampoco nos equivocamos mucho, porque cuando hicimos el presupuesto sí que dimos por hecho que el primer semestre del año iba a ser totalmente extraordinario, y dadas las circunstancias pues parece que la vuelta a la normalidad o a cierta normalidad o esa desescalada se va a producir precisamente en el mes de junio, ¿no? Entonces, bueno, eso quiere decir que la mayoría de las cuestiones estaban previstas, pero no obstante la realidad, como es tan cambiante, nos ha obligado y nos obliga a que en estos momentos estemos haciendo ese ejercicio. Claro, porque, bueno, a la espera de que todo se mantenga igual, que no haya grandes cambios con brotes o rebrotes que pudieran ocurrir, lo que está claro es que ustedes se pueden planificar mejor el trabajo, porque ahora sí que hay una desescalada prevista en Andalucía que les permite trabajar a un futuro ahí a la vuelta de la esquina pasado el verano, ¿no? Claro, hay un escenario más previsible, ¿no? O más probable, que no teníamos hasta ahora, porque hasta ahora no sabíamos qué iba a pasar con los detalles del estado de alarma. Y ahora sí que parece que la intención de todas las administraciones es que poco a poco volvamos a la normalidad, ¿no? Otra cuestión diferente será si los eventos van a poder desarrollarse en las mismas circunstancias que lo hacíamos habitualmente, ¿no? Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de las propias casetas de feria, ¿no? Si tendremos casetas de feria este año o no tendremos casetas de feria, ¿no? Pues fíjate que aunque estamos hablando de desescalada y se conocen las normas de esa desescalada, tampoco está muy claro qué es lo que va a ocurrir a partir de septiembre, ¿no? Porque ahora mismo Andújar está al nivel 3 y está prohibido la celebración de todo tipo de actividades, de ferias, de fiestas populares, ¿no? Ahora mismo está prohibido para nosotros, pero evidentemente tendremos que trabajar con la hipótesis de que volvamos a cierta normalidad dentro de las circunstancias que acordemos también con los diferentes sectores implicados, ¿no? Porque si en septiembre tenemos que tener aforo en las casetas, pues eso resulta un factor limitante de la rentabilidad de los propios caseteros. Entonces, ese análisis conjunto lo vamos a intentar hacer esta semana, y claro, y evidentemente tendremos que ir tomando decisiones y dando pasos hacia adelante, porque es necesario realizar contrataciones, es necesario
prever si va a haber alumbrado o no va a haber alumbrado. Son cuestiones que no se pueden decidir en el último momento y en las que tenemos que estar pensando ya. La verdad es que es un poquito complicado para ustedes. Es obvio que parece que vamos a tener feria de septiembre, por ejemplo, ¿no? Pero ¿de qué manera va a ser esa feria o en qué términos? Claro, sí, cómo. Claro, el cómo se va a hacer, ¿no? Si echamos un vistazo a esa especie vimos un macro concierto, 5.000 personas en Cataluña, ¿no? Ves que las aglomeraciones se pueden hacer, pero claro, ¿con qué control? ¿Con qué medidas previas para que pudieran las personas enjuntarse en ese experimento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso no sabemos si sería trasladable aquí, qué tipo de prueba o de test habría que hacer para poder permitir aglomeraciones a un nivel bastante más reducido que al que estamos haciendo referencia. Cosas se pueden hacer, pero otra cosa es que haya capacidad económica, por ejemplo, para hacerlo, ¿no? Capacidad económica y capacidad de organización, porque hay veces que las cosas dependen del propio ayuntamiento, pero por ejemplo en feria pues hay cuestiones que dependen de las propias peñas que organizan casetas, ¿no? Son los responsables de que se apliquen las medidas de seguridad y en todo caso estamos hablando de que a día de hoy podríamos diseñar una feria con las circunstancias y condicionamientos que tenemos sobre la mesa hoy, pero que no van a ser las mismas bien seguro que en el mes de septiembre, ¿no? Entonces sí que resulta un ejercicio complicado pues tomar decisiones todavía en unas condiciones de incertidumbre y de inseguridad, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados a hacerlo así porque desde el principio de la pandemia yo creo que a los ayuntamientos les ha ido tocando tomar decisiones incluso antes que llegara la normativa, por lo que demandaba la gente, haciendo nuestro propio análisis de la situación y dando pasos siempre hacia adelante porque no podíamos permanecer impasibles ante cualquiera de esas situaciones y este es un caso más, ¿no? Tendremos que barajar distintos escenarios, como siempre hacemos, pues mantener el contacto con los diferentes agentes implicados, intentar llegar a soluciones de consenso y después si se modifican las circunstancias pues otra vez tendremos que adaptarnos a la realidad. La tónica habitual de estos últimos 14 meses y cierta experiencia hemos acumulado, lo cual no quiere decir que sea en cierto modo un poco agotador, ¿no? Desde luego que sí. Una cosa más, alcalde, usted en más de una ocasión, a lo largo de, sobre todo en estos últimos meses, nos ha recordado que hay previsión de importantes fondos de la Unión Europea que van a venir a nuestro país, hay gran esperanza para muchos proyectos, cada vez están más cerca, ¿no? Cada vez están más cerca porque cada vez ya la Unión Europea está aplicando los diferentes mecanismos para que puedan liberarse. El Gobierno de España ya ha mandado lo que es obligatorio, que es el Plan de Transformación y Resiliencia, para el visto bueno de la Comisión Europea y todos esperamos que esos fondos pues lleguen cuanto antes y sobre todo ya no sé si va a ser a través de las diputaciones para los municipios de más de 20.000 habitantes o si habrá convocatorias directas para los municipios como el nuestro, pero sí que estamos expectantes por la llegada de esos 140.000 millones de euros que deben venir a transformar la economía, a paliar los efectos de esta crisis sanitaria y a generar fundamentalmente oportunidades de empleo y riqueza. Y lo que espero es que se ha pedido desde la Federación Española de Municipios y Provincias, desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, es decir, lo hemos pedido todos los alcaldes y lo que pretendemos pues es que en esa distribución de fondos pues evidentemente se acuerden de los ayuntamientos porque desde los ayuntamientos también tenemos mucha más capacidad, una capacidad más directa de actuar sobre la realidad y de canalizar esos fondos europeos como estamos haciendo con los fondos EDUSI. Muy bien, pues no le interrumpimos más. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes y que tengáis buen día. Gracias. Radio Andújar, 92.9 FM. .9 FM.